Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes conocimientos relacionados con materia de auditoría, en este caso en el curso Auditorías Especiales, y el tema que le tenemos hoy es la primera parte, la primera entrega de auditoría forense. Cuando nosotros nos referimos a auditoría forense, dado que el contenido es vasto, dado que el contenido es complejo, hoy tenemos una primera entrega, básicamente relacionada con las etapas de la auditoría forense. Vamos a ser enfáticos en 3 etapas de la auditoría forense, que poquito a poquito lo vamos a ir describiendo, para luego en la segunda entrega, que la vamos a tener en algunos días, pues vamos a referirnos a los tipos penales, vamos a referirnos a las incidencias dentro de la tramitación de una auditoría forense y el papel que desarrolla el auditor durante todo el proceso penal. Importantísimo rescatar hoy los conceptos relacionados a lo que es propiamente la auditoría forense y legitimación de capitales. Primeramente, al referirnos a los conceptos, tenemos el concepto fundamental de lo que es auditoría forense, pero primero tenemos que establecer algunos objetivos. Si hablamos del objetivo general de la investigación, es obtener una visión general del proceso de auditoría forense enfocado en la legitimación de capitales, considerando los principales criterios normativos que la regulan. En cuanto a los objetivos específicos de la investigación, tenemos que primeramente definir conceptos, delimitar los aspectos normativos. Ustedes verán que es importante conocer alguna normativa específica relacionada con lo que es la auditoría forense, incluida la Ley General de Control Interno, incluida la ley contra los psicotrópicos, incluso ley de enriquecimiento ilícito, y también vamos a describir la fase de la auditoría forense sin dejar de lado el papel del auditor forense y algún caso práctico relacionado también con la auditoría forense. Para ilustrarlos con respecto a las definiciones, primero nos preguntamos qué es auditoría forense. Decimos que auditoría forense es el proceso sistemático de planificación, investigación e informe de resultados mediante el cual se acumula prueba mediante técnicas de auditoría a fin de descubrir, divulgar y atestar sobre posibles fraudes y otros tipos penales en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Relacionando con una pequeña reseña histórica, vemos que en 1824, en Glasgow, Escocia, donde un profesional ofrece sus servicios en forma de testimonio experto, constituyéndose en el primer árbitro y perito forense dentro de tribunales y consejos directivos relacionados con el fraude. En 1900 ya se empieza a hablar del concepto no de legitimación de capitales, sino lavado de dinero en Estados Unidos e Inglaterra, y en 1946 entramos a la modalidad de el delito forense dentro de los estados financieros relacionados con la contabilidad forense. ¿Qué es legitimación de capitales entonces? Técnicamente lo definimos como el proceso mediante el cual los bienes se obtienen con un origen delictivo, se transforman en dinero y se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Recuerden ustedes que la legitimación de capitales empezó en épocas de Al Capone, donde construyó un imperio basado en el chantaje, en el soborno, y justamente lo podemos relacionar en la época y década de 1900, sobre todo de 1920 a 1930. Ya en 1931 fue condenado a prisión por un juicio de evasión de impuestos, hasta que se creó una cadena de lavanderías económicas y automáticas de dinero, pero ya en época de Luque y Luciano. Realmente era muy difícil determinar de dónde procedía el dinero, pero con solo saber que era ilegalmente lo asociaban a lo que era lavado o legitimación de capitales. Conceptos importantes. Si vemos en pantalla el concepto de criminalidad financiera, cualquiera diría, ¿qué tiene que ver
los delitos con la criminalidad financiera. Recuerden que para legalizar los dineros, nosotros tenemos que ver cómo hace la persona que incurre en el ilícito para volverlo legítimo dentro de un entorno económico. Cuando decimos volverlo legítimo dentro de un entorno económico, tenemos que de alguna forma darle contenido en un estado financiero, por eso decimos criminalidad financiera. Y cómo llegamos a ver y descubrir dentro de esas cifras cuál cuenta específica es la que tiene un contenido legítimo o un contenido ilegítimo por medio de la evidencia. Esta evidencia tenemos que diferenciarla con respecto a lo que es evidencia en auditoría financiera y en otro tipo de auditoría. Si nosotros decimos en auditoría forense, evidencia, tenemos que hacer la inducción y ser claros en que se constituye en prueba dentro del proceso penal. En otras palabras, ¿qué necesitamos para que la evidencia de auditoría financiera se constituya en prueba dentro de un proceso penal? Una denuncia de por medio, es decir, una acción litigiosa, para que realmente la autoridad competente entre en acción y determine si realmente se está cometiendo un ilícito y no. Veamos la diferencia entonces. Conceptualmente decimos, evidencia en auditoría financiera es presuntiva o persuasiva, mientras que evidencia en materia de auditoría forense le decimos que es evidencia conclusiva. ¿Y por qué razón esa diferencia? Cuando decimos auditoría financiera, evidencia persuasiva, se refiere a persuasión, porque estamos persuadiendo a la administración de que basados en un muestreo tenemos que dejarle la responsabilidad a la administración, a la empresa, para que continúe revisando el resto de la muestra que queda sin revisar. Es decir, el resto de la población, en términos de auditoría, universo auditable. En otras palabras, en auditoría financiera se revisa y se examina una muestra, utilizamos muestreo, la NIA 530, muestreo de auditoría, en auditoría financiera. Norma Internacional de Auditoría 530, muestreo de auditoría. Por eso decimos que esa prueba o evidencia es persuasiva porque estamos persuadiendo a la administración de que tiene que hacer una revisión integral. Decimos que es presuntiva porque es una presunción. Basados en una muestra tenemos un sesgo a la par. Todo lo que sea muestra, recuerden que la matemática imperfecta es la estadística. La estadística nos referimos muchas veces como la matemática imperfecta porque siempre genera un sesgo. Siempre genera probabilidades que conducen a un sesgo. Y ese sesgo no es permitido en la auditoría forense. La inexactitud en la auditoría forense recoge dudas e incertidumbre en el momento en que un juzgador o juzgadora determina una acción delictiva o no. Les explico. Decimos entonces que la evidencia en auditoría financiera es presuntiva porque se basa en una presunción, pero también es persuasiva porque persuadimos a la administración, persuadimos a la empresa a que estamos revisando nada más una parte del universo auditable. El resto del universo auditable es competencia del control interno inmerso dentro de la empresa, inmerso dentro de la firma. Ellos son los responsables del sistema de control interno. El auditor revisa una parte y la otra parte la revisa la empresa. Por eso decimos que esa evidencia es presuntiva o persuasiva, basados en un muestreo, porque ese muestreo tiene sesgos que le corresponde a la administración revisar hasta lo último para determinar si realmente existen acciones ilícitas acompañadas al resto del universo auditable. Muy bien, continuamos con lo que es evidencia, pero en auditoría forense. En auditoría forense la evidencia es conclusiva. Ahora, expliquemos por qué es conclusiva. Esta evidencia es conclusiva porque no podemos relacionarla con persuasiones, no podemos relacionarla con presunciones. La evidencia en auditoría forense es preclusiva o más bien conclusiva porque tenemos que examinar el 100% del universo auditable. El auditor forense se ve obligado a examinar el 100%, no puede dejar sesgos. No puede dejar sesgos porque recuerden que
se refiere directamente a una acción ilícita por parte de un trabajador, de un funcionario, como lo queramos llamar. Entonces, no podemos llegar con incertidumbre a un proceso penal diciendo, tenemos una presunción de que hay una acción delictiva o que hay un fraude, tenemos una presunción de que existe un delito. Los vamos a persuadir de que de repente exista un delito. Los vamos a persuadir de que puede ser que con el muestreo veamos un delito, porque la auditoría forense no puede utilizar muestreo. Debe utilizar y examinar el 100% para no inducir a los juzgadores o juzgadoras a determinar un culpable o no culpable basados en la incertidumbre. Tenemos que ser exactos. Por eso la evidencia en auditoría forense es justamente conclusiva. Las partes directas que nosotros podemos identificar dentro de un proceso de auditoría forense son las víctimas. ¿Por qué? Porque se trata de una acción relacionada con una acción delictiva. Es decir, existe dolo, mala intención o intencionalidad. ¿Y qué es dolo? Sacar beneficio propio de una acción ilícita. Entonces, tenemos en primer lugar una parte directa que es la víctima u ofendido. Tenemos una parte que es el imputado o el posible imputado, que es el que tiene dominio del hecho, el que tiene dominio de la acción. Justamente quien realiza la acción irregular o la acción ilícita es el imputado. Tenemos los testigos de hecho, gente que participa colateralmente o tangencialmente dentro de la acción delictiva. Y tenemos testigos circunstanciales, que son aquellos que a pesar de no conocer del hecho, a pesar de no conocer de la acción, se ven perjudicados de una u otra manera por la acción delictiva. Y tenemos, por supuesto, las partes oficiales, que son los organismos de investigación, que son las fiscalías, también llamados dentro de los distintos países ministerios públicos. Tenemos defensas, que también son llamadas defensas públicas o defensas privadas, y tenemos, por supuesto, las distintas jurisdicciones. Sobre todo en este caso, y relacionándolo con nuestro país, es la jurisdicción penal la que interviene en este tipo de auditorías, porque el proceso penal en este país tiene 4 instancias, ¿verdad? Pensando en que hay una primera instancia a nivel de juzgados, hay una segunda instancia a nivel de tribunales, una tercera instancia a nivel de tribunales de apelaciones y la última instancia a nivel de sala. La sala exclusiva que ve materia penal en nuestro país es la sala tercera. Es la sala encargada de examinar todas aquellas acciones delictivas que llegan recursivamente hasta ese nivel. La sala tercera ve solo o atiende solo asuntos eminentemente penales. Y como justamente la auditoría forense se refiere a acciones de fraude, acciones ilícitas relacionadas con legitimación de capitales muchas veces, que son dineros llevados al ámbito económico en forma aparentemente lícita, pero de actividades ilícitas, entonces es la jurisdicción penal la que se encarga de ver y examinar este tipo de delitos o tipos penales contenidos en el Código Penal y amparados a un proceso penal también del Código Procesal Penal, que todavía el que está en vigencia en este país es el de 1998. Seguidamente, relacionamos alguna normativa que ampara la auditoría forense. Tenemos la ley 8204, que es la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas y uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas. La ley 6278, que es la ley anticorrupción y enriquecimiento ilícito. Tenemos la ley 8292, que es la ley general de control interno, y por supuesto una normativa internacional que es la NIA, o norma internacional de auditoría 240, que es la responsabilidad del auditor a considerar el fraude. Explico una por una para que ustedes se den cuenta por qué tienen una relación directa con la auditoría forense y vean que cito que es alguna normativa para no agobiarlos en el contenido de toda la normativa completa que existe relacionada con este tema. Con respecto a la ley 8204, que es la ley de estupefacientes, ¿qué tiene que ver la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas con auditoría forense? Recuerden con ustedes que hablamos de auditoría forense y lo primero que nos imaginamos es un tipo de acción delictiva llamada legitimación de capitales. Es decir, la introducción, reitero, de
valores económicos, hablemos dinero, para darle una apariencia legítima dentro del mercado económico nacional e internacional. ¿De dónde proviene? Muchas veces, y la mayoría de las veces, de el tráfico de drogas, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de sustancias no autorizadas que se venden y se constituyen un mercado activo en este país como en otros. Por eso es que esta ley tiene una relación directa de la forma de obtener capital. Usualmente se encuentra droga relacionada con muchísimo dinero que ya llega a ser parte de un tema específico de la auditoría forense. En cuanto a la ley 6278, que es la ley anticorrupción e enriquecimiento ilícito, tenemos una relación también directa porque muchas veces los funcionarios públicos tienen incidencia directa sobre la forma en que se cometen fraudes a nivel de Estado, a nivel de nación. Los funcionarios públicos, cuando se salen de su rango de acción, de sus funciones típicas y tradicionales para cometer acciones irregulares, tienen incidencia directa en tipos penales, tal vez no contenidos en el Código Penal, pero sí contenidos en la Ley Anticorrupción e Enriquecimiento Ilícito. En cuanto a la Ley 8292, Ley General de Control Interno, ¿por qué relacionada con auditoría forense? Porque la forma tradicional de cometer delitos o acciones delictivas en auditoría forense es sobrepasando los controles internos. Es decir, todo funcionario o trabajador en lo público o en lo privado que sobrepase un control interno establecido es un indicio casi direccionado a que se constituya en una acción ilícita, en un delito. Cuando sobrepasamos un control, ya sea en cualquier componente, en ambiente de control, en valoración de riesgos, en actividades de control, en sistemas de información o en monitoreo y supervisión, cualquiera de esos componentes de control contenidos también en los sistemas COSO y contenidos en la ley 8292 para el sector público, casi que es el pensar en que si sobrepasa un control, estamos incurriendo en una acción ilícita. Muchas veces nos damos cuenta, o en la mayoría de las oportunidades nos damos cuenta, de que los controles son controles que no ayudan porque se convierten en controles permanentes. El gran problema del control permanente es que se vuelve susceptible o vulnerable a dominio de la persona que está siendo controlada. De ahí que se recomienda, tanto en todos los componentes de control interno, de la estructura de un sistema de control interno, la rotación de controles o muy bien la sustitución de controles. Es decir, la renovación de controles periódicamente y sin aviso genera que no se cometan tanto fraude, porque realmente la incidencia del fraude es realmente a veces indetectable. No quiero engañarles, estimadas y estimados estudiantes, pero los auditores forenses estadísticamente e internacionalmente descubren un 10% de los fraudes. Y justamente un 50% de ese 10% se determina por medio de chisme, por medio de chota, por medio de entrevista cruzada. Significa que realmente por las pruebas de auditoría que nosotros realizamos como auditores financieros, como auditores operativos, como auditores de sistemas de información y como auditores de tecnología, es tan solo un 5%. Es decir, es muy difícil determinar un fraude si realmente no tenemos una estructura fortalecida de control interno. Por último, hacemos una referencia a la norma internacional de auditoría 240, la NIDA 240, que refiere a la responsabilidad del auditor al considerar el fraude y error, y justamente nos dicen, ¿por qué es tan difícil determinar un fraude? ¿Por qué es tan difícil determinar un delito, una acción delictiva que se refleje en los estados financieros de las empresas? ¿Por qué es tan difícil? Por una forma ilícita de actuar llamada colusión. No es corrupción, es colusión. Colusión. Y colusión significa cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer una acción ilícita.
Qué fácil es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para ocultar evidencia, para ocultar información, para ocultar cifras no reflejadas transparentemente en los estados financieros. Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en ocultar información, el auditor, por más habilidoso, por más expertise que tenga en la materia, por más experticia, por más experiencia, por más lógica, por más sana crítica que tenga ese auditor, no va a poder determinar simple y sencillamente porque es materia oculta entre dos o más personas. Esa figura se llama colusión, que es el enemigo de los auditores forenses. Seguimos explicando las etapas de la auditoría forense. Tenemos una etapa, como en toda auditoría, que se llama planeación. La pongo como planeación porque en los textos, en doctrina, tanto en las páginas web, aparece la figura como planeación. Yo recomendaría que a nivel nuestro, a nivel del curso, logremos una sustitución de esa nomenclatura para utilizar planificación. Planificación realmente sería el concepto apropiado para un proceso como el nuestro, porque justamente se trata de la parte primera de conocimiento del entorno que nosotros hacemos para determinar cómo ocurrió el ilícito, cuál es el entorno de la acción delictiva. Tenemos que ver cuál es el origen, establecer los objetivos y establecer los programas dentro de esa fase. Seguidamente, en otras pantallas nos vamos a dar cuenta con detalle qué hacemos en la planeación. Luego continuamos con la investigación. La investigación es la etapa trascendental de una auditoría forense. La etapa principal en una auditoría forense es la investigación, es decir, la aplicación de pruebas. Tenemos que lograr en esa etapa que la evidencia sea suficiente en cantidad, competente en calidad y apropiada en que sea oportuna y que sea realmente pertinente. Cuando decimos oportuna y pertinente, esa evidencia tiene que ser oportuna en que se refiera realmente en la acción delictiva con el tiempo debido, y que sea pertinente es que sea realmente relacionada con la acción ilícita. Por eso, reitero, características importantes de la evidencia en auditoría forense, que esa evidencia se va a convertir luego en prueba cuando se convierta en una parte del proceso penal. La evidencia debe ser suficiente en cantidad, como dije, debe ser competente en calidad y debe ser apropiada en que sea pertinente y oportuna. Y por último, la última etapa es el informe, justamente la elaboración del documento final, que se constituye en una prueba que no es determinante. No los quiero y no las quiero decepcionar, pero nuestro informe no es un informe determinante a nivel de jurisdicción. ¿Qué les quiero decir con que el informe del auditor forense no es determinante? Significa que no es vinculante, ni mucho menos obligatorio, para los juzgadores y las juzgadoras. Es decir, es una prueba más dentro del proceso. Los juzgadores y juzgadoras pueden, si a bien lo tienen, prescindir de esa prueba. Si bien es cierto, nosotros nos constituimos como auditores en peritos oficiales, también es cierto que esa investigación se constituye en una investigación más. Por eso no es determinante para, al final de cuentas, ser obligatoria y vinculante para el juzgador o juzgadora o los juzgadores si estamos hablando de un tribunal. Importante explicar con detalle cada una de las etapas, porque en la fase de planificación, como ustedes pueden ver en pantalla, se requiere primero de un análisis previo de las circunstancias y del sistema de control interno que tenga la empresa. El investigador debe hacer una evaluación previa sobre las circunstancias donde ocurrieron los hechos y del sistema de control interno existente en la organización. Como punto 2, se debe precisar cuáles son los objetivos, condiciones y limitaciones del trabajo. El auditor selecciona el enfoque que desea darle a la investigación. Analizar los saldos de las cuentas específicas de acuerdo a la NIA 501 y enfocar su estudio hacia segmentos cuando se trata de partidas relacionadas. Es decir, recuerden ustedes que cuando decimos estudio
hacia segmentos y decimos saldos de cuentas, recuerden ustedes que los estados financieros están estructurados de una forma relacionada. ¿Qué les quiero decir? Si es un estado de situación financiera, mal llamado balance general, cada partida del balance general, cada partida del estado de situación financiera, tiene una relación e incidencia directa al estado de resultados. Es decir, todo movimiento de cuenta en un estado de situación financiera tiene un efecto reflejo en el estado de resultados como un ingreso o un gasto. Significa que en auditoría forense hay que determinar si hay una sobreestimación de ingresos o hay una subestimación de ingresos, o bien a nivel de gastos si están subestimados o están sobreestimados. ¿Generados por qué? Por movimientos estratégicos a nivel de partidas específicas dentro del estado de situación financiera. Dentro de las fases también de la planeación tenemos el definir métodos y procedimientos por aplicar en cuanto a la naturaleza, extensión y oportunidad. Si nos referimos a la naturaleza, son los procedimientos más útiles de acuerdo a los objetivos. Por ejemplo, entrevistas, confirmaciones, revisión documental. Si nos referimos a la extensión, es el universo auditable que se va a considerar. Recuerden que en materia de auditoría financiera se trabaja con muestreo, pero en materia de auditoría forense se trabaja con el 100% del universo auditable. Y cuando es oportunidad, es la programación para aplicar los procedimientos. La oportunidad refiere al tiempo prudencial de realizar la auditoría. La oportunidad no debe perderse porque es el peor enemigo de una investigación. Entre más tiempo pase, más posibilidad de ocultar evidencia se tiene o prueba. La etapa 4 es el programa de trabajo, donde vienen los elementos básicos de un programa de trabajo: el nombre o conocimiento del entorno, el nombre de la entidad, el periodo analizado, responsable, los procedimientos básicos, las observaciones, las referencias y por supuesto la firma responsable de realizar el trabajo de auditoría. Bien, en cuanto a la etapa de investigación, empezamos con el procedimiento. ¿Cuál es la primera fase dentro de una etapa de investigación? La obtención del material probatorio mediante la aplicación de los procedimientos. Y por supuesto, existen procedimientos sugeridos en la auditoría forense. No es como en la auditoría financiera, donde los procedimientos ya están preestablecidos, sino que acá tenemos que hacer una recolección ordenada de la información para cumplir realmente con los objetivos que se persigue. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Es determinar quién realizó la acción ilícita, cómo la realizó y cuál fue la afectación patrimonial a la que se llegó en beneficio propio de quien realizó o tenía la acción del hecho o dominio del hecho. La evidencia o la prueba debe conservarse separada, completa, y si se puede embalada. Embalada significa protegida, con cadena de custodia y en orden de acuerdo al control interno de la entidad. También debemos obtener información del sistema de control interno detallado en sus 5 componentes. Reitero: ambiente control, valoración del riesgo, sistemas de información, monitoreo y por supuesto actividades de control. Y tenemos que dejar constancia de las gestiones por escrito. Todo en auditoría forense tiene que estar totalmente documentado. Recordemos que la auditoría forense va a ser incidencia directa, aunque no determinante ni vinculante, en un proceso penal. Tenemos el ordenamiento del material y de los datos. Tenemos que confeccionar cédulas analíticas, como en toda auditoría. Se elaboran resúmenes de información y se extraen y ordenan los datos de los documentos estudiados. Primero en diagramas, para que quede esquematizado cómo es que se desarrolló el proceso, y luego en prosa, para que los juzgadores tengan idea y explicación de qué significan los diagramas. Recordemos que los juzgadores y juzgadoras son profesionales dedicados y especialistas en derecho, y justamente con una especialidad en materia penal. Los auditores forenses tienen una preparación fundamental y básica en ciencias económicas, en un área relacionada a la contaduría pública. Ojalá que realmente sean certificados en materia forense y también, por supuesto, que estén asociados a un colegio específico de contaduría. En nuestro país es el Colegio de Contadores Públicos.
También existen auditores forenses asociados a el Colegio de Ciencias Económicas. Ojalá con un desarrollo y conocimientos en la materia del derecho, especialmente y lógicamente en materia penal, y se desearía, sería un requisito deseable en un auditor forense que conozca lo que es el sistema criminológico en una fisonomía nacional e internacional. Son requisitos deseados para que una persona profesionalmente, dentro de sus habilidades duras, recuerden que tenemos habilidades duras y habilidades blandas, y dentro de esas habilidades duras está la formación curricular. Reitero, ¿cuál sería un perito, investigador, auditor forense deseable? Un profesional que tenga formación en contaduría pública, en derecho, en criminología, y justamente esas serían sus habilidades duras. Sus habilidades blandas es la posibilidad y la facilidad de comunicación. El liderazgo es una habilidad blanda, deseable. Otra habilidad blanda es la asertividad, es decir, la forma de ponerse en los pies de quien comete la acción ilícita para poder realmente tener idea de cómo o por qué y realmente el resultado de la acción ilícita que cometió. Si nosotros nos vamos de nuevo a la pantalla y nos damos cuenta de que la fase de investigación cuenta con otras subetapas, tenemos y nos encontramos con la interpretación y análisis de la información recopilada. Los juzgadores requieren, precisamente por su formación en derecho, que las cédulas analíticas describan en prosa qué es lo que estamos relacionando con la acción ilícita. Por eso requiere un estudio de evaluación del sistema de control interno, mediante la comparación de los estándares de control que establece la teoría contable y administrativa, y con base en su capacidad para servir el elemento de prueba para la comisión del delito. Igualmente, se requiere la elaboración de conclusiones sobre los hechos investigados. Se recomienda evitar la tendencia a calificar los hechos como delictivos. Estos se deben considerar y presentar tal y como se percibieron. Dejar establecido si la conclusión a la que se llega nace de hechos probatorios. En este punto 4, es importantísimo que recordemos que los auditores forenses tenemos que enviar el insumo al proceso penal como posibles acciones ilícitas, posibles acciones fuera del rango de control, porque realmente a quien corresponde tipificar, darle nombre al delito, es a la Fiscalía, en este país, Ministerio Público. El Ministerio Público o las Fiscalías en todos los países se encargan de tipificar el delito, darle nombre a la acción ilícita. Nosotros no lo podemos hacer, no tenemos la competencia para hacerlo, porque dentro de nuestro país, el auditor forense autorizado y oficial, el auditor forense oficial, es decir, perteneciente al Estado, corresponde a un organismo de investigación también oficializado, cuya dirección funcional la ejerce la Fiscalía o el Ministerio Público. También existen auditores forenses, por supuesto, privados. Son auditores que se encargan, contrario censo, a defender a los imputados. Son auditores forenses que tienen una especialidad también para cuestionar la prueba que aporta la Fiscalía basado en la pericia oficial del auditor forense autorizado y oficializado por el Estado. Seguimos explicando las etapas y en este caso tenemos la última etapa, que es la etapa del informe. Se trata primero de un borrador del informe. Este borrador se tiene que ser discutido con el auditor de campo que desarrolla la investigación y también con el supervisor. Por eso vemos que en el punto 2 se dice discusión del borrador. Debe ser discutido con el superior o el supervisor para darle forma a un informe que se va a constituir en la redacción final y llegar a las conclusiones. Estas conclusiones deberán analizarse también para ser incluidas dentro del informe, las cuales se darán en forma precisa y resumida a partir de conclusiones detalladas, objetivas y en cada procedimiento de investigación. Se procura que este informe sea un informe
ejecutivo de una primera lectura descriptiva, pero que al final, cuando se constituye o forma parte del proceso penal, se tiene tanta prueba y evidencia que puede ampararse y darse una expansión de ese informe. Tenemos que empezar a cuestionarnos entonces la primera pregunta, después de lo que hemos visto. ¿Cuál es el papel realmente que desarrolla el auditor forense? Dijimos que la auditoría forense es un proceso sistemático de acumulación de evidencia que se convierte en prueba después de haber aplicado pruebas técnicas de auditoría, después de haber aplicado técnicas de auditoría, después de haber aplicado procedimientos de auditoría, para constituirse en ¿qué? En evidencia o prueba suficiente, competente y apropiada que sirva al auditor para llegar a conclusiones que le puedan ayudar a la autoridad, en este caso, Fiscalía o Ministerio Público, a poder llegar y estructurar una acusación que se lleve a el proceso penal justamente para que los juzgadores la valoren con la prueba técnica incorporada y aportada por el auditor forense. En resumido, ¿cuál es el papel del auditor forense? El papel del auditor forense es un perito oficial ante el proceso penal. Es el perito oficial quien hace el estudio de la incidencia dentro de los estados financieros o la incidencia de la incorporación de dineros dentro de los estados financieros dentro de la actividad económica de un país o nación. Ese es el papel del auditor forense. Segunda pregunta, ¿cuál es la incidencia del auditor forense en materia jurisdiccional? La incidencia, debemos recordar que tiene el auditor forense, es una incidencia muy importante como perito oficial, reitero, pero cuya prueba, aún analizada, aún evidenciada, no se constituye en un elemento esencialmente determinante en cuanto a que sea obligatorio, vinculante para la valoración de un juez cuando emite su sentencia. Es decir, perfectamente un juzgador o juzgadora puede descartar el tipo de prueba que nosotros aportamos como auditores forenses. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la participación del auditor forense en el ámbito auxiliar de justicia de la institución judicial? En este país existen tres ámbitos importantes dentro del sistema judicial. El primer ámbito importante y determinante y sustantivo es el ámbito jurisdiccional. Fundamentalmente el ámbito jurisdiccional nos referimos a juzgados, tribunales y salas de todas las jurisdicciones. También tenemos un ámbito importantísimo que es el ámbito administrativo. El ámbito administrativo lo tienen todas las instituciones públicas y privadas, que nos referimos a lo que es departamentos como planificación, recursos humanos, proveeduría, tesorería, departamento financiero contable, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ámbito administrativo que toda institución o organización requiere para su funcionamiento óptimo. Y también tenemos, eso sí, en un sistema judicial, otro ámbito que se llama auxiliar de justicia. ¿A qué nos referimos? A un sistema auxiliar de justicia, a un ámbito auxiliar de justicia. En nuestro país, el ámbito auxiliar de justicia está circunscrito en tres instituciones u órganos importantísimos. Primero, Ministerio Público. Segundo, Defensa Pública. Y tercero, Organismo de Investigación Judicial. No podemos jerarquizar cuál es la importancia de cada cual, y todos justamente coadyuvan a un objetivo claramente determinado, que es la justicia. Justamente se procura la justicia pronta y cumplida dentro de un sistema penal para contribuir en él, justamente para también determinar si una persona es culpable o no es culpable de una acción ilícita y si se somete a sentencia o se desestima o bien
se declara que es una persona inocente dentro de una acción delictiva. Entonces, ¿cuál es la participación del auditor forense? La participación del auditor forense en el ámbito auxiliar es un colaborador del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque es quien prepara la prueba. Es decir, le explica mediante informe al Ministerio Público que se han dado una acción delictiva reflejada en cifras financieras, que son cifras financieras relacionadas con acciones ilícitas, que pueden llegar a convertirse en una legitimación de capitales o bien lavado de dinero. Esta es una prueba que se le entrega por dirección funcional al Ministerio Público. Es decir, el auditor forense tiene una dependencia funcional, primero del organismo de investigación judicial y luego por dirección funcional al Ministerio Público, dentro de la jurisdicción nacional, dentro del ámbito judicial nacional. Otra de las preguntas es la participación que tiene el auditor forense en el delito de lavado o legitimación de capitales. ¿Cuál es la participación? La participación fundamental, como ya lo dijimos, es determinar y explicar cómo dineros ilícitos provenientes de actividades también ilícitas, de tipos penales ilícitos, tuvieron una incidencia e inmersión dentro de un mercado económico legalizado. Cómo los dineros generados por un delito se metieron dentro de el mercado de oferta y demanda de un país o nación. Esa es nuestra participación, determinar quién lo hizo, cómo lo hizo y justamente cuánto es el monto en que lo hizo y la afectación patrimonial que está causando y por supuesto si existen reflejos dentro de los estados financieros de esas partidas ilegítimas. Esa es la participación. Tenemos también dos preguntas que sujetan a curiosidad de los estudiantes y las estudiantes. ¿El auditor forense es un investigador? ¿Forma parte de un órgano de investigación? En este país lo es, forma parte de una investigación el auditor forense oficial, el que pertenece al órgano judicial del país, que es el Poder Judicial. Existe un departamento de investigaciones criminales y dentro de ese departamento de investigaciones criminales existe una sección de delitos económicos. En ese caso, el auditor es un investigador, pero también lo es el auditor forense privado, porque el imputado va a procurar tener un perito oficial con quien defenderse. Es un defensor que también se va a constituir en un investigador porque tiene que determinar y cuestionar la prueba aportada por el perito oficial. ¿Participa en los allanamientos o no participa en los allanamientos el auditor forense? Dentro de los auditores forenses en el ámbito oficial, nacional, del Poder Judicial, pueden perfectamente participar dentro de los allanamientos. La mayor parte de las veces lo pueden realizar. Por supuesto que los auditores forenses privados no lo van a hacer porque es la prueba contraria, la prueba que ellos más bien aportan para cuestionar la prueba oficial dentro de la acusación que va a establecer las fiscalías o ministerios públicos. El producto final de la investigación que pide la fiscalía, ¿cuál es? El producto final es la última etapa de la auditoría forense, es el informe. Ese es el producto final que nos va a requerir o nos va a solicitar la fiscalía, el informe. Por supuesto, ese informe hace una descripción de los hechos en que se incurrieron para la acción ilícita. Todo detalle que requiera la fiscalía, se tiene que generar una carpeta, sea electrónica y física o física, para que realmente el fiscal pueda tener todos los elementos probatorios que puedan darle vida y puedan darle fundamento a la acusación que va a presentar.
¿Es vinculante para la jurisdicción penal ese informe, esa prueba que nosotros presentamos, o más bien dentro de la acusación que presenta el fiscal? No es determinante. No es determinante ni obligatoria, pero sí esencialmente importante. ¿Quién tipifica el delito? ¿Es el auditor forense quien tipifica el delito? No, el auditor forense no puede o no tiene competencia para tipificar el delito. ¿Quién lo tipifica? Es decir, quien le da nombre al delito, quien le da nombre a la acción delictiva que se está cometiendo, es el fiscal. En nuestro país y en todos los países, las fiscalías son quienes tipifican los delitos, fiscalías o ministerios públicos. ¿Cuáles son los requisitos para ser auditor forense? Bueno, vamos a hablar de lo ideal. ¿Qué requisitos podemos idealizar para un auditor forense que sea competente? Tenemos que hablar primero de habilidades duras que debe tener ese profesional. Las habilidades duras es justamente la acumulación curricular que tenga, la formación profesional que tenga. Y si hablamos de habilidades duras, lo primero que se sugiere es que sea una persona que tenga habilidad en los números, es decir, que sea una persona que tenga especialidad en las ciencias económicas, preferiblemente en el área de contaduría pública. Ojalá que sea auditor, ojalá que sea un CPA, es decir, un contador público autorizado. También que sea un profesional que conoce de derecho, en la especialidad de derecho penal, porque al final de cuentas las auditorías forenses tienen una incidencia directa en los procesos penales. Ideal también la criminología, es decir, que tenga conocimientos prácticos y teóricos en el área de la criminología. Sería un profesional ideal para que sea auditor forense. Esas son las habilidades duras. Las habilidades blandas son aquellas relacionadas con aspectos de liderazgo, son aspectos relacionados con potenciación de supervisión de personal, habilidad de comunicación de los resultados, posibilidad también de trabajo en equipo. Son cualidades que las hemos llamado doctrinariamente habilidades blandas. De hecho, en la actualidad, los profesionales contratados en todas las distintas áreas del campo de trabajo o el campo laboral están siendo analizados mediante el examen de las habilidades blandas, más que las habilidades duras. Es decir, debemos que no solo confiarnos en nuestra formación profesional, sino también en la forma en que actuamos y la forma en que controlamos nuestras emociones. Llegamos al fin a las conclusiones y primero tenemos que referenciarnos a que en términos generales las personas, los grupos, las sociedades, las empresas, las corporaciones, las instituciones, los gobiernos, hablemos incluso de estados, todos, sin excepción, están expuestos a ser víctimas de alguna modalidad de fraude, en mayor o menor medida, con mayor o menor impacto o incidencia. Es decir, el riesgo, hablando en materia de riesgos, el riesgo de probabilidad de mayor incidencia para el sistema económico es cualquier modalidad de fraude. Ese es el riesgo. El riesgo de fraude impacta sobre toda empresa, sobre todo empleador, sobre todo firma, sobre todo gobierno y por supuesto sobre todo Estado. Es decir, el fraude se puede presentar en lo privado y en lo público. Segunda conclusión, toda entidad tiene que velar por el cumplimiento y la aplicación de la normativa, así como capacitar al personal sobre políticas y procedimientos que son aplicables para la empresa a nivel de control interno enfocado al fraude. Tenemos que tener una estructura en toda empresa o institución pública y privada, organización pública y privada, de un sistema de control interno fortalecido. Es decir,
que en sus 5 componentes, tanto en ambiente de control, tanto en valoración de riesgo, tanto en actividades de control, tanto en sistemas de información y comunicación, así como en monitoreo y supervisión, deben tener procedimientos claramente establecidos para enfrentar o hacerle frente preventivamente al fraude. También podemos concluir en que los principales delitos se cometen en las entidades como producto de debilidades del sistema de control interno, porque realmente el fraude aparece generalmente por sobrepasar el sistema de control interno. Todas las empresas deben velar porque cada uno de los procesos sea supervisado, evaluado y documentado para evitar justamente la incidencia de fraude preventivamente. Los valores son un punto medular en la sociedad y en toda profesión. Sin duda alguna, los auditores forenses, como los demás profesionales, deben aplicarlos día a día, ya que se ven expuestos a situaciones que pueden exponer su profesión. Esta última conclusión es una conclusión realmente importante y relevante. Es decir, en todas las profesiones se debe fortalecer el primer componente de control, que es ambiente de control. Existe un punto particular dentro del ambiente de control que es específicamente el relacionado con la ética y los valores. Los contadores públicos, los CPAs, tenemos una NIA específica, que es la NIA 200, relacionada con los principios objetivos de auditoría. Esos principios tienen un enfoque de objetividad del auditor, un enfoque de independencia del auditor, tiene un enfoque de confidencialidad del auditor, tiene un enfoque de dominio de normas técnicas del auditor, todas relacionadas con normas éticas, con valores, pero no solo la profesión de la contaduría pública. Todas las profesiones tienen que tener un código de ética y desde ahí empieza el control interno y desde ahí empieza la prevención del fraude. Entonces, es una conclusión que realmente se las dejo para que meditemos sobre la formación, sobre el cuidado de nuestros valores. Recordemos que la ética es un conjunto de lineamientos de conducta y esos lineamientos de conducta son valores, ¿verdad?, relacionados con la moralidad. Valores como la responsabilidad, la solidaridad, el respeto. Y justamente, hablando de respeto, el respeto por nuestra profesión se da en todas las etapas de la formación profesional y ahorita también en las habilidades blandas. Llegamos al final de la presentación y justamente no más me queda decirles que esta es la primera entrega que hacemos sobre el tema de auditoría forense. En seguidas presentaciones vamos a completar los temas con las incidencias, sobre todo de los delitos o tipos penales contenidos en la jurisdicción nacional. Muchísimas gracias. Hasta pronto.